Cordial saludo, mi nombre es Mayra Alejandra Pérez del curso de Psicología Política. Esta es la fase 3, Modelos y Metodología. Mi grupo está conformado por Yuli Joana Ramos, Mayra Ximena Pérez y Cintia Alejandra Ariño. A continuación le daré una introducción acerca de qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia. Es importante reconocer y entender que el conflicto armado no es algo que apenas estamos viviendo, es una problemática que durante décadas hemos tenido que padecer. Es una triste y cruel realidad que nos excluye de unos derechos constitucionales frente a los cuales ya no podemos reclamar, pues porque si lo hacemos nos agreden y terminamos viéndole al Estado por esta razón de querer exigir el cumplimiento a esas leyes que supuestamente nos ampara y nos protege. El comportamiento es que los grupos armados en varias partes presionan para elegir a los gobernantes. No es en todas partes, pero sí lo hacen y aquellos que pueden elegir. Entonces los gobernantes son amenazados por los grupos al margen de la ley. Un ejemplo claro de esto serían los líderes sociales, que hay unos que han estado, que lo han asesinado por ir en contra de esos grupos y a favor de la población. Nuestro país ha sido estropeado por el conflicto armado de manera indiscriminada desde hace años, por lo cual esto genera una incertidumbre primordialmente de la seguridad nacional, como también los fines de los grupos, el margen de la ley, quienes tienen una ideología diferente a los mandatos actuales. En este orden de ideas se van creando diferentes tipos de pensamientos e ideologías políticas, ¿verdad? Entonces, de tal forma que todas esas perspectivas y los comportamientos de las naciones se van influenciando por su pensamiento. Ahora el conflicto armado ha llevado a la desmovilización de muchas familias que lo han perdido todo, generando aún así más rencor, no solamente en los grupos criminales, sino también en las Fuerzas Armadas del país, puesto que nos dan esa garantía de seguridad de diferentes partes del territorio nacional. Muchas gracias. A continuación, lo dejo con mi compañera Julie. Bueno, gracias compañera. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta orientadora, ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido constituido por el conflicto armado en Colombia? Las relaciones entre las regiones y las naciones pasan por la institución social de las regiones y este es un proceso histórico y dinámico y conflictivo en medio del cual se dio surgimiento de las sociedades regionales. Simétricamente, la cimentación de las naciones, porque las regiones son productos estructurales históricas como producción sociales de larga duración. Por su parte, los estados nacionales tienen la característica de ser figuras de mediana y duración. Igualmente hacemos referencia a la exclusión ejercida por diversos actores para eliminar física y simbólica o especialmente todo tipo de diferencias políticas o de oposiciones o propuestas de desarrollo económico, políticos y sociales. En la expresión sin duda da una cultura intolerante y fuertemente dinámica. La orienta sus actuaciones y es necesario para modificar lo anterior y hacer aparecer detrás de la lógica objetivas, integraciones, exclusiones. La realidad de los conflictos sociales y de las relaciones de poder es decir y aceptar los conflictos sociales y culturales como verdaderos conflictos que deben de ser reconocidos y reintroducir el punto de vista de los habitantes en el debate político. Las condiciones estructurales de las sociedades regionales tradicionalmente excluyen y ha sido uno de los más grandes generadores de violencia en múltiples regiones. Históricamente, la mayoría de los pobladores se le ha considerado como extraños en su propia región. Se le ha excluido la participación en lo económico, negándole acceso a las posibilidades de recursos por su reproducción familiar y sociales, de la participación política monopolizada por mecanismos, intermediaciones y clientelista, fuertemente basado en lealtades personalizadas de la participación social en la toma de decisiones y te añaden a su vida de la participación en lo cultural, en lo considerar los elementos culturales propios como algo proscrito.
Lo anterior permite entender que los conflictos sociales, campesinos, obreros, étnicos, estudiantes, los pobladores como espacios normales de la divergencia social con mucha frecuencia en Colombia se desvía a esas dimensiones contradictorias a que la única posibilidad de la resolución para hacer el recurso de la violencia y las eliminaciones o posiciones sobre otros. Por ello, las relaciones entre conflictos y violencia en nuestro medio se hacen estrechas y conlleva una mirada conjunta. Bueno, ahí los dejo con la compañera Cintia. Gracias. Continuando con la pregunta orientadora, ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Como bien sabemos, históricamente Colombia ha sido víctima de un conflicto armado que lleva más de 50 años latente, el cual ha cobrado más que vidas en la sociedad. Diferentes poblaciones se han visto afectadas de mayor manera debido a sus ubicaciones geográficas, las cuales han sido aprovechadas por los grupos subversivos para tomar control de estas zonas, en donde ha sido insuficiente la manera en que el Estado ha intervenido. En muchos casos, los ciudadanos han tenido que desplazarse de sus hogares por temor y las amenazas en las que han sido víctimas. Por lo anterior, el comportamiento sociopolítico que se ha instituido en el país resultado del conflicto armado ha sido caracterizado por una inmensa desesperanza, un temor constante por seguir viviendo en el mismo peligro. La movilización ha sido una voz de aliento para estas familias que lo han perdido todo. Sin embargo, queda en algunas personas mucho rencor y resentimiento por las situaciones inhumanas que han violado sus derechos como seres humanos y que han provocado que la tristeza sea su denominador común como población. La verdad de lo sucedido durante todo este tiempo es lo que exigen las víctimas, quienes los han perdido todo y quienes aún no han sido reparadas como corresponde por parte del Estado. El pensamiento común entre los colombianos ha sido, con el hecho de que cambiemos de gobernantes no cambiará nuestra realidad. Siempre son los mismos con los mismos. Frases que expresan de cierta manera el comportamiento sociopolítico que ha producido este conflicto armado influenciado por otros factores en el pensamiento colombiano. Como bien vemos, el comportamiento que se ha generado en Colombia está caracterizado por una desesperanza, una renuencia sobre cambiar la situación de Colombia em, y una negativa constante y poca credulidad por los gobernantes. Los dejo a continuación con mi compañera Mayra. Así es, compañera Cintia. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Bueno, a manera de conclusiones podemos decir que en Colombia ha sido un país donde el conflicto armado ha dejado muchas huellas imborrables. Nuestro país ha sido marcado por la violencia, el terrorismo, la corrupción ha sido las bases fundamentales para la creación del conflicto en nuestro país. Y es que la desigualdad, sin duda alguna, la falta de espacios para participación, dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, sin dejar de lado lo que es el narcotráfico y el terrorismo que esto trae consigo. Esto ha generado que los grupos armados hoy en día justifiquen el uso de la violencia, considerar el único método para poder transformar la sociedad y con intento de no permitir los cambios, considerándolos como ilegítimos en sectores realmente olvidados por el Estado de nuestro Colombia y todas sus fuerzas políticas, que a diario viven las consecuencias de esta triste realidad por la que atraviesa nuestro país con el conflicto. Es por eso que en Colombia se desvían a esa dimensión contradictoria en que la única posibilidad de resolución pasa por el recurso de la violencia y la eliminación o imposición sobre lo que esto otorga, generando aún más lo que es el odio, el rencor y la violencia. La eliminación sobre todo lo que esto posibilita, generando que las Fuerzas Armadas del país, puesto que no den garantías de seguridad en diferentes partes del territorio donde predomina la guerra a causa del conflicto armado en Colombia. Utilizamos para dar respuesta a estas preguntas las referencias de Rodríguez Caballería, 1992, El lavado del cerebro, psicología de la persuasión. Olitias Guadalupe, 1999, La psicología política, Valdés. Muchas gracias.